Ya pues, ya pues chiquillos, comenzamos la clase de hoy, 16 de mayo, esperando que sus días hayan estado excelentes, no tan fatigosos como el mío, pero bueno, lo bueno es que hay pega. Así que quiero mostrarle unos videos. Son cortitos porque solamente quiero mostrarle parte del video. Y en realidad no los tenía preparados. Sí, es tremendo título, José Patricio. Tremendo título. Y en realidad no lo había buscado los videos. Como llegué tempranito a la clase anterior, mientras estaban allí, escuché algo del arminianismo y escuché también de arminianismo y algo más. Ah, y de Calvino. Eh, Calvinismo. sí, de Calvino. Así que algo escuché, entonces dije, oh, voy a poner este video porque va a servir para entender lo que vamos a hablar hoy día. Así que comparto al tiro. Acá está YouTube. Si de repente escuchan un bebé llorando, no soy yo, es mi bebé, es mi guagua, que también quiere participar de esta clase, así que ustedes me entienden. Miren, este es un video que busqué recién en YouTube, se llama Las concepciones de la verdad. Ya, y como saben, este ramo se llama Verdad Total. Así que escuchemos un poquito, voy a poner al máximo ahí, para que escuchemos, porque solamente vamos a escuchar como 5 segundos. ¿Ya? Así que mucha atención. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de un tema filosófico fundamental, el acceso a la verdad. En realidad, el acceso a la verdad es inaccesible. No Eso fue lo que dijo. El acceso a la verdad. Y bueno, el acceso a la verdad es imposible. Es como que el peor vendedor del mundo. Así como, hoy día les vengo a vender algo que en realidad no se lo puedo vender. Es como la peor promoción que puede haber. Pero eso es lo que dice la filosofía. El acceso a la verdad es imposible. ¿Ya? Esa es una verdad filosófica. Entonces vamos a ver este otro video. Creo que lo están... Se está viendo, dice verdad en acción. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Ya. Este es un poquito... Dura 2 minutos. Este sí lo vamos a ver completo. Porque va a tratar mucho este tema. Existen tres corrientes que atacan la existencia de la verdad y que debemos denunciar. La primera de ellas es conocida como el escepticismo y se entiende como la creencia de que cualquier conocimiento confiable es imposible. Pero esta afirmación se derrota a sí misma porque viola precisamente el principio de no contradicción, pues el que duda de si hay tal cosa como la verdad sabe cuando menos una cosa, de modo que su misma capacidad para dudar debe convencerlo de que hay tal cosa como la verdad. ¿Se dan cuenta que con la filosofía a veces se pisa los pies solo? ¿Por qué? Porque dice el escepticismo. No hay tal verdad, pero para decir que no hay tal verdad es porque tú sabías una verdad. Entonces, no se puede sostener por sí misma. Esa es una falacia. Veamos el otro. El teólogo cristiano Agustín lo resumía así: todo el que duda sabe que está dudando, de modo que cuando menos está seguro de esta verdad, a saber, del hecho de que duda. La segunda postura es el agnosticismo, la creencia de que el hombre no conoce o no puede conocer la verdad. O sea, que tal vez la verdad exista, pero de cualquier forma el hombre no la puede conocer. Esta posición también se destruye a sí misma al violar el principio de no contradicción, ya que propone decir que no se puede conocer una cosa mientras hace una declaración de algo que conoce sobre esa cosa. Esto es, que no se puede conocer. Vamos desglosando un poquito, vamos masticando un poquito lo que acaba de decir el video. Entonces lo que dice es que el agnosticismo es que no se puede conocer una cosa. ¿Ya? Pero está diciendo al mismo tiempo que no se puede conocer una cosa en base a que conoce algo. Entonces, nuevamente se pisa los pies. Y veamos la última. Una última corriente que debemos explicar es el relativismo, pilar central de la filosofía postmoderna. Mucho que ver hoy día con esta clase, el relativismo y el postmodernismo. Según el relativismo, la verdad absoluta no existe. Todos tenemos nuestra propia verdad. Que propio de nuestra época esto, ¿eh? La verdad en sí no existe, sino que todos tenemos una verdad. Es como que esto lo escuchamos todos los días en la calle.
Y no solamente con respecto a un concepto tan filosófico como la verdad, sino que lo que me gusta. Nadie me puede decir si lo que me gusta es bueno o es malo porque me gusta a mí, pues, y esa es mi verdad. Entonces, esto es muy propio de nuestra época. Veamos lo que dice acá. Tal postura es insostenible y también se destruye a sí misma. Si la verdad absoluta no existe, entonces el relativismo también es falso, pues intenta presentarse como una verdad absoluta para negar el resto. ¿Se dan cuenta? Pero es cuático porque cuando tú te presentas ante una persona que quiere destruir tu verdad, veamos la verdad de la fe. La verdad, llamémosle religiosa, aunque la palabra religión hoy día está llena de adjetivos negativos. ¿Ya? Pero digámosle verdad religiosa, la del cristianismo. Generalmente esa persona va con la de ganar. Es decir, este está hablándome del siglo pasado, este está hablándome de algo que no se sostiene, que lo puedo destruir bajo cualquier argumento científico moderno, bajo la sociedad. Es insostenible el cristianismo. Pero si nosotros le empezamos a hablar a ellos en tonos filosóficos, resulta que quienes destruidos son ellos. Porque no son capaces de sostener sus verdades porque sus verdades se autodestruyen. Y esto es muy, muy rico de saberlo, de tener esta estrategia, de saber esto bajo la manga, no como para dejar en humillar a alguien, ¿cierto? Porque los hijos de Dios no andamos por la vida humillando a la gente. Pero con el tema de poder defender y hacer una verdadera apologética de nuestra fe. Apologética es una defensa, ¿ya? Entonces, miren. El apologista cristiano William Lane Craig nos aclara: declarar que la verdad es que no hay verdad es tanto contradictorio como arbitrario, porque si esta declaración es verdad, no es verdad, puesto que no hay verdad. Para Verdad en Acción, Heraclio Rivera. Gracias, Heraclio. Adelante, estudio. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Hoy día vamos a profundizar un poquito más. Y yo le había dicho que le iba a mandar el video sobre la ciencia moderna, pero como el pastor Adrián me pidió que viéramos, porque me pidió que viéramos la escolástica para los que estuvieron la clase pasada, entonces dije, ya, como voy a agregar algo nuevo, lo explicamos desde la base. Así que voy a compartir ahora el PowerPoint. Los videos, si gustan, se los dejo en el chat después, para que lo puedan tener, para que lo puedan masticar, para que lo puedan compartir si así lo desean. ¿Ya? Ahí está, verdad total, Metanoia 2022. La ciencia moderna o lo moderno de la ciencia. ¿Ya? Porque es interesante porque un concepto no se conlleva con el otro. Decir la ciencia moderna, estamos hablando de un nuevo tiempo de la ciencia. Pero si decimos lo moderno de la ciencia, como que decimos, es como la nueva etapa, pero con algo de lo antiguo. Y le quita un poco el piso, le quita como un poquito de luz a la ciencia. Por eso, la ciencia moderna o lo moderno de la ciencia moderna. Dice así: hay hombres que vivieron en el consenso ideológico y la cultura propia del cristianismo. Y esta frase, no la frase en sí, pero lo que está tratando de decir es muy importante para la clase de hoy. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha sido culpado por la Inquisición, por la Edad Media, por diferentes factores, de que era el cerrojo que impedía que se desarrollara la ciencia. Se decía que los científicos, que los artistas, los y las artistas, los y las científicos, que trataban de ir un poquito más allá de lo que estaba comúnmente aceptado, iban a la hoguera. ¿Cierto? Eran tratados de brujos, de brujas, y eso es lo que comúnmente se sabe. Y algo de verdad hay tras de eso. Sobre todo en España, que fue un tema que fue muy cruel, el tema de la Inquisición. Pero aquí es donde yo les decía la escolástica. ¿Por qué? Porque el cristianismo presentó la base para que la sociedad desarrollara la ciencia. O sea, en otras palabras, no habría ciencia sino en una sociedad cristiana.
Y esto le va a doler a cualquier científico que usted se lo diga. Pero sabe que es la verdad. Y eso sí que es verdad, ¿eh? Sabe que es verdad. Porque sin una sociedad cristiana no habría ciencia. Es cosa que veamos las sociedades que existían en la antigüedad. Antes de que llegáramos a la Edad Media y que hubiera una sociedad cristiana, el paganismo era lo que imperaba. Y el paganismo impedía el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque todo esto se lo atribuía a los dioses. Dioses particulares, dioses que tenían que ver con hechos y con eventos. En cambio, el Dios cristiano era un Dios absoluto, un Dios que está atrás de todo. Y que al mismo tiempo nos trata a nosotros como personas particulares, que somos capaces de tener raciocinio, que somos capaces de desarrollar la inteligencia, que nos invita también a estudiar la palabra, y para eso hay que saber leer. Cosa muy importante, porque después se crean escuelas para enseñar la lectura, y en base a eso va aumentando el conocimiento. Entonces, no habría ciencia sin una sociedad cristiana. Y aquí está lo que nos preguntaba el pastor Adrián la semana pasada. El estudio y su relación con Dios. Antes de las universidades, y aquí estamos hablando de aproximadamente el siglo XVIII, el siglo VIII, disculpen, siglo VIII, estamos hablando del 700 al siglo IX, el 800, existieron las escuelas monacales. Escuelas monacales, ¿qué quiere decir esto? Monasterios. O sea, ¿dónde se estudiaba? En un monasterio. Y el monasterio tiene estrecha relación con la fe. Las escuelas catedralicias, o sea, de los obispados. Nuevamente, al alero de la iglesia. Y las escuelas palatinas, las cortes. Cortes del rey, un rey que era principalmente cristiano. Fue con Carlomagno, que es este señor que está ahí sentado, con Carlomagno, que a todo esto, para que ustedes sepan, esto se lo tiro como tip nomás, tip, ya que estoy con corbata me da ganas de tirar tips. Carlomagno fue coronado un 24 de diciembre. ¿Ya? Y le trajeron un regalo. La dejo ahí boteando, ¿ya? Porque tiene mucho sentido el que la Iglesia Católica estableciera el 24 de diciembre, asociando con este gran rey católico, defensor de la fe, llamado Carlomagno. Es una de las tantas teorías del por qué celebramos el 24 de diciembre. ¿Ya? Porque sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre. Así que ahí hay un dato. Pero fue este Carlomagno, defensor de la fe, y se le llama defensor de la fe, ¿saben por qué? Porque fue el que expulsó a los moros, mal llamados moros, a los musulmanes de parte de Europa. Y no solamente los expulsó, sino que también recuperó parte de la tierra de Italia para el papado. Y le dijo, ¿sabe qué, papa? Esta tierra es suya. De ahí que el papado tuvo tierras, porque antes no las tenía. Y no solamente tierras, Carlomagno también le estableció una guardia real. O sea, el papa ahora tenía tierras y tenía ejército. Por eso el concepto de la Iglesia Católica de tener el Vaticano. ¿Cierto? El Vaticano es un estado dentro de Italia, dentro de Roma, mejor dicho. Es un estado dentro de Roma, pero que es totalmente independiente. ¿Ya? Entonces, Carlomagno lo que hace es defender la fe cristiana, entre comillas. Derrotó a los moros, a los musulmanes, los expulsó de gran parte de Europa, solamente quedando en España principalmente. Y no solamente hace eso, sino que dice, hay un problema, hay un estado general de ignorancia en el reino. Este rey cristiano. Y empieza a llamar a los diferentes sabios de los diferentes lugares, a invitarlos a su corte para que vengan a enseñar, para que vengan a dejar su huella, para que vengan a demostrar lo que saben, y así la gente se pueda aprender algo más. Interesante esto, porque todo esto en base al cristianismo. Difícilmente un pagano de estas religiones paganas de muchos dioses politeístas iba a invitar a alguien de otro pueblo, de otra religión, acá a enseñar.
el cristianismo sí permitía ese nivel de tolerancia. El musulmán tampoco. Ustedes saben que el musulmán no le va a permitir una posición de honor a un cristiano para que venga a enseñar lo que él cree. Entonces, nuevamente, el cristianismo provee un ambiente propicio para el estudio. Y cuando trae a todos estos sabios, se comienzan a fundar escuelas en ciudades, en monasterios, en sedes episcopales, dando lugar a la escolástica. ¿Y qué es lo que es la escolástica? Es un movimiento filosófico teológico que constituyó las bases de la educación medieval. Tomó las raíces greco-latinas. De ahí, Carlomagno lo que hace es, a ver, agarrémonos de lo que nos enseñaron los griegos y los romanos. Lo importante de ellos, agarrémoslo. Y las aplicó al desarrollo del pensamiento cristiano católico. O sea, mezcló lo mejor de ambos mundos. Lo mezcla. Se preocupó de crear sistemas de ideas que compatibilizaran una idea del mundo con la idea de Dios. O sea, todo saber, todo pensamiento, toda ciencia debía tener como fin último llevar al conocimiento de Dios. Esto es muy bacán, porque hoy día es todo lo contrario. Hoy día uno entra a la universidad y la primera clase a uno le dicen, oye, ¿quién es cristiano? Ah, no va a terminar siendo cristiano. Como la película Dios no está muerto. Y es lo más normal hoy en día entender de que la universidad es un espacio humanista o científico, pero alejado de la fe. Y en realidad su origen es muy distinto. Es para que por medio del conocimiento pudiéramos conocer mejor a Dios. Qué loco. Y fíjense que aquí hace algo, dice que une la idea grecolatina y cristianas, más la tradición judía y más la influencia árabe. Esto es súper importante, nuevamente lo repito, la tolerancia que permitía el cristianismo y no así otra religión. Aun cuando sabemos que el cristianismo también tuvo pasajes bastante oscuros donde se presentó intolerante, como por ejemplo las cruzadas. ¿Ya? No, aquí no estoy tapándome el ojo y diciendo, hizo todo bueno. No, eso no es verdad. Hubo varios errores y errores feos. ¿Ya? Pero el cristianismo como tendencia social, como guía de una sociedad, promovía la tolerancia. Por sus principios básicos. El amar al prójimo, ¿cierto? Entonces, que somos creación de Dios. Todo eso hacía que el cristianismo fuera una superficie sobre la cual la ciencia se pudo construir, mediante la escolástica. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo Robert. tengo una consulta. Eh, Usted dice que acá en el año 742 al 814, bueno, estuvo Carlomagno, y en base a eso, ahí empezó, ¿cierto?, el tema de la escolástica. Pero yo me acuerdo que en el momento de la reforma de Lutero, cuando él clavó las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, ¿Sí? la universidad ahí ya estaba constituida, Exacto. pero no era para todos. No. Porque ¿qué pasaba también? Que uno de los reclamos de los reformadores era que las misas eran en latín. Sí. Entonces la gente, ahí viene como el término de idiota, idiotae, que esto no entendían de qué se le estaba dando. Entonces uno de los focos de la reforma fue también La transcribir traducción. la Biblia al alemán para poder que la gente se instruyera en su idioma. Sí, Eso. correcto. Todo correcto. Esto todo está muy bien. Y a propósito de eso, para clarificarte cómo fue ese proceso, esa transición, como te dije, todas las escuelas se fundaron al alero de la iglesia. Por lo tanto, sus estudiantes fueron los monjes y las monjas. ¿Ya? De ahí se desprenden dos ramas. Siempre en las clases va saliendo algo nuevo que no preparé. Pero menos mal que lo sé. Está el clero secular y está el clero regular. ¿Ya? Son dos tipos de clero dentro de la misma iglesia. El clero regular y el clero secular. La diferencia entre ambos era de que uno vivía con toda la opulencia y el otro vivía con toda la pobreza, de así decirlo. Como
pastores de iglesias grandes, monumentales, y pastores de iglesia de campo. Una cosa así, ¿ya? Hacían la misma labor, con la misma pasión, quizás, en un principio, porque después ya los opulentos se distorsionaron, pero en un principio hacían lo mismo, con la misma pasión, pero la realidad eran totalmente distintas, ¿ya? Siempre la educación guiada a la iglesia. Por eso la iglesia también censuraba. Como trajeron de vuelta el conocimiento griego y latino, romano, también empezaron a censurar algunas cositas, ¿ya? Empezaron a decir, esto no nos sirve, esto no lo escribimos, o esto lo escribimos pero lo guardamos, ¿ya? En eso sí los monjes fueron bastante, no, ingenuo no sería la palabra, pero sí fieles a lo que estaban copiando. Porque cuando copiaban, muchos eran copistas, cuando copiaban exactamente lo que se decía, lo que se había conocido. Pero este libro pasaba a estar en una sección censurada. Por eso que después nosotros pudimos recuperar ese conocimiento. Si no lo hubiesen transcrito, no lo hubiésemos tenido. Pero sí fueron bastante fieles en ese sentido, ¿ya? Entonces, en un principio, todo estudiante era ligado a la iglesia. Pero no solamente porque la iglesia lo prohibiera, sino que porque tampoco no había interés. Recordemos que durante la Edad Media el nivel cultural bajó absolutamente y el único interés que tenía la gente era trabajar en su feudo y salvarse de las invasiones de los germanos, de los vikingos, de cualquier tipo de invasión, ¿ya? Entonces no había tiempo para estudiar, había que dedicarse a vivir y a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué estudiaba la escolástica? Estudiaban disciplinas eclesiásticas propiamente dichas, como por ejemplo teología, apologética, ya les dije, apologética es la defensa de la fe, ¿ya? Teología, apologética, las sagradas escrituras y derecho. Mira, aparece el derecho, que uno diría, ¿por qué estudian derecho? Lo otro todo tiene que ver con la fe, ¿qué tiene que ver el derecho? Bueno, también se hacía Recuerden que la base de la sociedad jurídica era la palabra de Dios. Entonces también por eso había estudio de derecho, ¿ya? Los reyes sustentaban su conocimiento en base a los edictos de los papas. ¿Por qué digo papas? Porque de repente hubieron 2 a 3 papas al mismo tiempo. Y cada reino se alineaba con el papa que le convenía, ¿ya? En las escuelas, en las universitas medieval, las sucesoras de las antiguas escuelas catedralicias, el estudio se basaba en la clásica división del trivium, que es lo que está arriba de la línea, gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Fíjense, nuevamente, la iglesia abrió el espectro de estudio ahora a otro tipo de artes. Estamos hablando de la lógica, que uno podría decir la lógica no va con la fe. Bueno, eso se enseñaba desde la misma iglesia. La gramática, que tiene que ver con la escritura. La música, que uno puede decir, sí tiene sentido. Pero la música lleva mucho más allá que simplemente la musicalización de un culto. Eso era lo menos importante, podríamos decirlo incluso, ¿ya? La astronomía. Esto sí que es loco. ¿Qué tiene que ver la fe con la astronomía? Bueno, aquí está, porque para ellos la astronomía era algo importante, porque la Biblia de una u otra forma afirmaba ciertas cosas que estaban siendo puestas en crítica. Ya lo mencionaba en la clase pasada. El hecho de que el Sol fuera el centro de la Vía Láctea, para ellos era una herejía, porque la Biblia decía que Dios afirmaba la Tierra con su mano. Entonces, un texto mal sacado de contexto. La matemática y la geometría, también interesante. Conforme pasó el tiempo, hubo mucho más asignaturas y las universidades eran renombradas por una o varias de las ciencias impartidas. Comenzaron a ya no solamente a dictar clases, sino que a dictar carreras, como las conocemos hoy en día. Y cuando dictaban carreras, si ustedes habrán visto alguna vez, o alguien quizá habrá estudiado en la Universidad Católica, aquí en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, o en Santiago, la Universidad Católica tiene dentro de su malla, cualquier carrera que usted estudie, principio de teología. En cualquier carrera que usted estudie.
Y esto viene de la herencia de este tipo de universidades. Porque para ellos la teología era parte del conocimiento. No tenía por qué estar fuera del conocimiento. Era parte de la verdad. Entonces dice que se empiezan a dictar algunas carreras como Derecho, Filosofía, nuevamente Teología y Medicina. La universidad medieval fue también el lugar de investigación y producción del saber, foco de debates y polémicas. Podemos decir que incluso la universidad estaba dominada por la Iglesia Católica, sí, pero fue en esa misma universidad donde apareció un Martín Lutero que criticó a la religión católica. Por lo tanto, no es que el debate estaba censurado. Quizás cuando se iba más allá, había todo un aparato de poder que decía, oye, aquí nos están echando a perder el negocio, entonces hay que bajarlo. Pero el debate era permitido. La creación o el desarrollo de la ciencia era permitido. Eso fue la escolástica que dio inicio a la universidad. ¿Se dan cuenta cómo es al alero de la fe que se puede desarrollar la ciencia? No es como algunas veces nos muestran algunas películas que dicen, oh, los científicos medievales eran prácticamente ermitaños ahí que estaban escondidos ahí haciendo su injerto. No, tenían estos espacios. Existían estos espacios, sobre todo en las ciudades más grandes. Eso sí, hay que decirlo. No es que estaba a la luz del día, era como encontrar una universidad en el día de hoy. No. Era en las ciudades más grandes, los centros de ciertas regiones. Pero estaban. ¿Ya? Debemos señalar que, y esto es muy importante, tanto los centros de estudio que reunían estudiantes procedentes de muy diferentes lugares, que se llamaban estudios generales, como aquellos que solo admitían a los de una determinada región, estudios particulares, estuvieron vinculados desde sus orígenes a las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas del catolicismo se hacían cargo de algunas de estas universidades. Y se veía mucho su impronta en el tipo de universidad que iban a hacer. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Dentro de estas universidades, en Chile, cuando ya Chile es invadido, para decirlo correctamente, por los españoles, las escuelas y la universidad que se crea, que es la primera universidad, la Universidad de San Felipe, tiene un fuerte sesgo de la orden jesuita. Los jesuitas que tenían un fin o una intención mayormente social, de ayuda social. Siempre los jesuitas han sido reconocidos por su labor social. Entonces, esa universidad es la que se estableció primero en Chile. ¿Ya? Pero también habían otras órdenes, los dominicos, ¿ya? Los agustinos, entre otros. ¿Ya? La universidad medieval se caracterizó porque su saber era absoluto, basado en la revelación. Todo conocimiento que se desarrollaba en una universidad medieval iba conducido a la revelación. Y puse revelación con mayúscula porque tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, un estudiante, se entiende el ejemplo para que me escuchen, preparaba su mochila, metía sus cuadernos, su estuche y la Biblia. Porque era parte del estudio. Aunque suene gracioso. Pero la Biblia, ahí. ¿Ya? Lo que es interesante, hoy día pocos universitarios echan la Biblia. Y los que son cristianos no la echan, la tienen en el celular. Entonces, ¿por qué es la revelación? Porque en ella las verdades de la fe aparecían dotadas de tal solidez que eran consideradas el fundamento último de todo lo existente. O sea, cuando había algo que no se podía saber más allá, la respuesta estaba en la Biblia. La respuesta estaba en el Creador. Y eso los dejaba quizás con la duda de seguir investigando más, pero al mismo tiempo con paz, con tranquilidad. ¿Ya? Eso. ¿Qué les parece esto de que la universidad, su inicio, su origen, esté tan estrechamente relacionada con la palabra de Dios? Con el estudio de la palabra de Dios. Es más, lo que estamos haciendo ahora, esto aquí, en vivo y en directo, es un instituto. Estamos desarrollando el conocimiento también. Pero no solamente Metanoia se quiere quedar con el conocimiento teórico, sino que también con el conocimiento práctico.
Y dentro del desarrollo no es un desarrollo cognitivo, sino que también un desarrollo espiritual. Porque tú estás adquiriendo verdades que te van a ayudar en tu vida. Pero fíjate que eso es lo que hacía antiguamente la universidad. La universidad no solamente te brindaba conocimiento, también te brindaba certezas y te brindaba un crecimiento espiritual. Todos los grandes personajes de la historia que nacieron o se desarrollaron durante esta época, la gran mayoría tuvo estudios teológicos. Por lo tanto, si en algún punto de su vida se encontró discutiendo contra la fe, lo hacía desde un posicionamiento muy alto, desde el conocimiento de la Escritura. Lo que deja un poquito en humillación a muchos de los que hoy día repudian a la fe, que lo hacen desde la completa ignorancia. Por eso el pueblo de Dios debe leer la Biblia. El pueblo de Dios debe conocer su espada, debe conocer su palabra, la verdad. Pero parece que a veces, incluso aquellos que no creen, conocen más de la Biblia que nosotros. Y eso es un tirón de oreja para todos nosotros. La Universidad de Bolonia, una de las primeras universidades del mundo, 1088, algo así. Universidad de Bolonia, ¿ya? Al amparo de la fe. Ahí, de la manito. Algunos pensadores y científicos dijeron esto. John Oppenheimer, gran científico, dijo: no dudó en afirmar que el cristianismo fue imprescindible para el nacimiento de la ciencia moderna. O sea, él cree que sin cristianismo no hubiera habido ciencia moderna. Por la simple razón que el cristianismo creó el clima del pensamiento que capacitó a los hombres para la investigación del universo. ¿Se dan cuenta? El cristianismo generó el clima del aprendizaje. Jean-Paul Sartre dice: el gran dilema filosófico radica en el hecho de que algo existe, más bien que en el de que nada existe. O sea, el problema filosófico no es averiguar que nada existe, sino que averiguar qué es lo que existe. Y eso lo podemos solucionar con la palabra de Dios. Grandes pensadores. Por lo tanto, el cristianismo ofrece certidumbre. Yo lo puse grande para que usted lo escriba grande. El cristianismo ofrece certidumbre. Certidumbre también lo puede escribir como certeza. El cristianismo ofrece certeza. O sea, ofrece una explicación objetiva. Y ojo con la palabra que estoy utilizando acá porque me hago cargo. Ofrece una explicación objetiva. O sea, que no es porque yo lo pienso, es porque es así. Ofrece una explicación objetiva del por qué ese algo existe. A diferencia de las ciencias, que las ciencias intentan explicar de que algo existe, pero se quedan cortos. Y tienen que esperar a que venga otra teoría, a que venga otro científico y que pueda aportar más. En cambio, la ciencia sí ofrece certeza. Esto existe por esto. ¿Por qué? Porque lo creó Dios. Y un científico puede decir: pero eso no hay respuesta. Bueno, dame la tuya entonces. Y ahí queda. Entonces, el cristianismo me ofrece certezas. Lo que existe, existe. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Y aunque le pueda parecer muy ilógico a otra persona, es la verdad que yo abrazo. Ahora, que podamos conocer los mecanismos que creó Dios detrás de eso es otro tema. Pero fue creado por Dios. Dios creó fuera de sí mismo un verdadero universo. Y esto es súper importante. Que Dios haya creado fuera de sí mismo es muy relevante. Y yo les voy a decir por qué. Mira, lo tengo acá. Si Dios creó fuera de sí mismo, Él no es parte de la maquinaria. Por lo tanto, la ciencia no me puede explicar a Dios. Porque la ciencia lo único que puede explicar es lo mecánico. Es cómo funcionan las cosas. A Dios solamente se le puede explicar por la fe. Y eso es lo interesante de la palabra de Dios, a diferencia de las otras religiones. Las otras religiones decían que sus dioses habían inventado ciertas cosas, ¿cierto? O ese Dios haciendo cierta cosa dio el origen de algo. O sea, ese algo nace desde su Dios, que es parte de la maquinaria. En cambio, este Dios crea fuera de sí.
Hasta en eso es perfecta la argumentación bíblica. Visión del cristianismo fue compartida. Dice, los primeros científicos aceptaron y creyeron que existe un Dios razonable. Eso ya lo hemos dicho, pero aquí lo quería dejar como punto final. Que creó razonablemente y por lo tanto el hombre con ayuda de su razón está capacitado para hallar respuesta. La ciencia moderna fue una ciencia natural. ¿Qué quiere decir? Que se ocupaba de las cosas de la naturaleza. O sea, la ciencia moderna fue natural. No como hoy en día, que es naturalista, que es distinto. La natural se aboca de las cosas que están en la naturaleza, las cosas que podemos encontrar. Cuando decimos que es naturalista es porque concibe a Dios o al hombre como prisionero de la máquina. No hay esperanza, no hay Dios, no hay decisión. ¿Quién decía eso? Calvino, ¿no? Calvino decía que las personas se quedan sin decisión porque estaban predeterminados, ¿no? Predestinados. ¿Qué es lo que decía hace un momento Víctor? Yo lo escuché que dijo eso. Que él estaba en parte de acuerdo con calvinismo y en parte de acuerdo con el arminianismo. Bueno, eso es lo que está diciendo. Ahí le hice la conexión entre ambas clases. El ser humano tiene decisiones. El ser humano puede tomar decisiones. Por lo tanto, el ser humano no está dentro de la maquinaria del mundo. No es como el sol que tiene que salir y se tiene que esconder. Entre comillas, ¿cierto? Porque no se esconde ni sale, sino que en la Tierra es la que da el giro. Pero está obligado a hacerlo porque no tiene decisión. Es una máquina, es un sistema, funciona. El ser humano hoy día puede decir me levanto y mañana puede decir no me levanto. Y no es porque esté predeterminado, es porque lo decidió. Eso es lo importante de decir de que la ciencia en un principio fue natural, que aceptaba al ser humano y a Dios como externos, y ahí decir que ahora es naturalista, que nos crea a todos prisioneros de la máquina. José Patricio, ¿quieres decir algo? Sí, quería consultar lo siguiente. Me rompió el cerebro el hecho de que el Señor crea desde su externalidad, porque si no sería parte del mecanismo. Wow. Pero respecto al hombre, que comprendo bien, pero quisiera ver si me puedes aclarar, quisiera aportar para poder darle. ¿Qué pasa con el concepto de tomar decisiones en forma automática y consciente? Como lo que dice Darwin, que dice que estamos sujetos a algunos patrones, ¿cierto? Que son autónomos, es como los instintos. ¿Eso te refieres, cierto? No sé, pero en parte puede ser. En parte puede ser porque, digo, cuando operamos en forma automática, muchas veces operamos en contra natura y mientras más tenemos conciencia de tomar conciencia de las acciones que estamos tomando, de tomar una buena decisión, de sopesar la situación y construir a partir de ese análisis una respuesta que tiene que ver con que pienso lo que digo, medito lo que voy a hacer. Entonces, mientras más conscientes somos, más sencillo se nos va a hacer vivir la palabra. Entonces, ¿cómo entra esta dinámica de ser muy automático? Nos levantamos, whatsappeamos, tomáis desayuno, pescáis el vehículo, llegáis a la pega, pero en algún momento tú te detienes, meditas, piensas, disfrutas el día, te das un espacio, comes lo que no quieres. Exacto. Pero porque lo comes porque sabes que está bien, ¿no? Y no dices lo que quieres, sino que dices lo que hay que decir. De alguna manera, ¿no también se define que somos parte de la máquina si somos inconscientes? Mira, eso es muy bueno y bueno el ejemplo que me diste. Si te puedes mutear para que se escuche bien la respuesta que te voy a intentar dar, si me quieres después volver a preguntar, me vuelves a preguntar. Es interesante lo que tú dices porque dices que incluso nuestra conciencia o el poder razonar, que es lo que yo estoy diciendo, que no tenemos que alejarnos del razonar, que es bueno, es parte de lo que Dios nos brindó, nos ayuda incluso a acercarnos y a ser más conscientes, ¿cierto?, de las decisiones que tomamos. Eso es totalmente correcto. Pero te quiero poner un escenario.
no intentando responderte, sino que planteándote una situación. ¿Qué tan consciente sobre la vida, sobre lo que las decisiones y sobre todo lo que tenían que hacer habrán sido los patriarcas del Génesis? ¿Qué tan conscientes habrán sido ellos de las decisiones que estaban tomando? De las decisiones que estaban siguiendo. O incluso qué tan consciente habrá sido la familia de Abraham con respecto a la decisión de Abraham. O el pueblo de Israel con respecto a la guía de Moisés y de Josué. Por lo tanto, no solo nos encuadramos a el concientizar para lograr obtener un mayor sentido y un mayor peso de las decisiones que estoy teniendo, sino que no tenemos que olvidarnos nunca de que también hay una parte que es inexplicable, que es simplemente fe. Y esa parte también es parte de nuestra verdad. Porque si no, nosotros vamos a responder desde un punto de vista humanista, vamos a tener que dar toda nuestra argumentación en base a la ciencia naturalista, y eso nos va a quitar piso. Nos va a quitar algo muy importante, que es la fe. Y no tenemos que menospreciar la fe. La fe es algo importante porque es tener certeza sobre algo que estoy haciendo, que no tengo idea por qué lo estoy haciendo, pero que creo que lo tengo que hacer porque es bueno. Yo quería precisar. A ver, dale, precisa. Yo no cuestionaba la fe. No, sí sé, sí lo sé, lo tengo claro. Dime. Lo que estaba planteando era que nosotros, para hacer funcional a Cristo, desde el punto de vista consciente, no somos parte de la máquina, pero desde el punto de vista de operando en forma automática, sí nos convertimos como el sol que se levanta y aparece y se hace la noche. Y nosotros, cuando nos alejamos de nuestra esencia, que es Cristo, operamos como opera el sol. Ya, y ahí es donde se vuelve lo y ahí negativo. Es donde nos perdimos, claro. Exacto, ahí se vuelve lo negativo de la fe, es lo que hoy día le hemos llamado religiosidad. Funcionamos, hacemos, pero no entendemos por qué lo hacemos, no entendemos para qué lo hacemos, simplemente porque alguien nos dijo que teníamos que hacerlo, pero sin ningún sentido para nuestra vida y no cambia en nada. Eso es funcionar como la máquina. La religiosidad, el fariseísmo que mencionaba Jesús, era hacer las cosas por hacer y no entender nada. ¿Se entiende ahora sí, José Patricio? Sí, perfecto. Ok, entonces esos son dos puntos. Yo quise aclarar ese punto y ahí está la respuesta de lo que me pedía José Patricio. Primero, no menospreciemos la fe. Y segundo, cuando funcionamos automáticamente, nuestra fe no es fe, es religiosidad. ¿Ya? Eso es muy importante, porque a veces la fe se vuelve una herencia. Una herencia de mis padres, una herencia de mi familia, una herencia de mi pastor, una herencia de mi líder, pero no es una vivencia personal. Eso igual está mal. ¿Ya? Eso. Interesante, ¿ven? ¿Ven cómo llegamos a cosas que son bastante contextuales, que rodean nuestra vida? Pero la reforma, y aquí voy a pasar rapidito porque esto ya lo estuvieron viendo en la clase pasada, no se trata de un concepto platónico. El alma no es más importante que el cuerpo, eso ya lo dije en la clase pasada. Esta misma diapositiva la puse en la clase pasada. El alma no es más importante que el cuerpo, decían los reformistas. Decían, Dios hizo al hombre total, y este hombre total es lo que importa. No cayó solamente una parte del hombre, ¿se acuerdan? Que algunos anteriormente, como Tomás de Aquino, decían, cayó solamente el cuerpo del hombre, pero su mente todavía puede alcanzar la verdad independiente de Dios. No, cayó completamente el hombre, su mente y su cuerpo cayó completamente, y tiene que ser redimido para lograr otra vez esa redención. ¿Y cuál es esta redención? La redención de Cristo. La posición bíblica declara que tanto el concepto platónico como el humanista no funcionan. ¿Por qué? Porque el platónico convierte al alma como lo importante. En cambio, el humanismo convierte al cuerpo y la mente autónoma del hombre. Y eso también está mal. Funcionamos como una unidad y no como cosas separadas. ¿Ya? Eso es como haciendo un breve repaso de lo de la clase pasada. Y aquí es donde aparecen Kant y Rousseau. Nos saltamos harto años. 1724, 1804 a 1712, 1778. Dos personajes muy, muy importantes. Aquí está. Entonces,
Aquí el sentido autónomo propuesto por Tomás, ¿se acuerdan que Tomás decía que separó la mente del cuerpo, por lo tanto la mente podía obtener esta verdad? Se encontraban en fase de desarrollo. Aquí no quedaban huellas de la gracia. Recuerden que esto antiguamente era gracia, arriba, en el compartimento de arriba, las cosas que eran inalcanzables, ¿cierto? Pero que eran admiradas, y abajo estaba la naturaleza. Para este tiempo ya no había gracia, sino que había libertad. O sea, ¿a qué aspiraba el ser humano? Era la libertad. Esa era la aspiración máxima e inalcanzable, la libertad. Y yo podría decirle, esto incluso es lo que busca la gente hoy en día. Pero en verdad, la gente hoy día no busca libertad. Y se lo voy a explicar más adelante. La libertad, ¿ya? Es lo que finalmente el resultado de que la naturaleza se comiera la gracia. La naturaleza se comió la gracia y lo que quedó en su lugar es la libertad. La libertad individual ahora no es solo sin necesidad de redención, sino como una libertad absoluta. Quiero ser libre de todo. Quiero ser libre de Dios, quiero ser libre de la maquinaria, quiero ser libre del sistema, quiero ser libre de todo. De todo. Eso fue lo que llevó a este tipo de pensamiento tanto de Kant como de Rousseau. Rousseau, que a todo esto es uno de los líderes de la Revolución Francesa, ¿ya? Rousseau luchó por retener la libertad en un grado superlativo. Él y otros autores expresaban el deseo de prescindir de la civilización. Por eso Rousseau fue uno de los líderes de la Revolución Francesa. Nos libramos de cualquier tipo de opresión. Nos libramos incluso de los reyes, que era imposible que nos libráramos de los reyes. Nos libramos de ellos. Nos libramos de las normas, de las reglas, de las leyes, de todo, de todo. Era una libertad absoluta. Porque decía que esa opresión que vivía la humanidad era la que lo hacía ser tan imprudente o tan... ¿cómo poder decir con la palabra? Algo que carecía de valor. La sociedad, la máquina, el sistema, hacía que el ser humano perdiera valor. Y nace el ideal bohemio. ¿Conocen ustedes el ideal bohemio, no? Cuando uno dice esta ciudad es bohemia, ¿qué quiere decir que esa ciudad es bohemia? Son buenos para la fiesta, buenos para emborracharse. Generalmente, por ejemplo... Para el trasnoche, ¿cierto? ¿Y por qué nace este ideal bohemio? Justo cuando nace esta idea de la libertad inalcanzable. ¿Por qué nace el ideal bohemio? Porque hay que ahogar las penas, po. Si no tengo esa libertad, ¿para qué te quiero botella? Sigo para arriba, ¿no? Y empiezo a buscar la diversión y el disfrute en cosas que realmente son efímeras y que se me van... Al otro día se duele el hachazo. Fíjense que con ello se acrecienta la presión que ejerce lo de abajo. La máquina del universo, la naturaleza, la libertad comienza a perderse. Estamos llegando al mundo que conocemos hoy. De una u otra forma estamos llegando al mundo que conocemos hoy. Y el mundo que conocemos hoy es el mundo de Nike. Just do it, solo hazlo. Da lo mismo, hazlo. Hazlo. Vos dale. Vos dale, ¿cierto? Vos dale. La libertad autónoma. Y aquí es donde yo quiero centrarme un poquito. ¿Qué es la libertad autónoma? Es la libertad en la cual el individuo es el centro del universo. Una libertad sin restricciones. Dale, haz lo que queráis, hazlo. ¿Sí? Dale tu vida. ¿Ya? Vive. Hazlo. La libertad está en el individuo porque él es el centro del universo. Nada debe limitar a la libertad. Rousseau se levanta y maldice a la ciencia que restringe al ser humano. Esta ciencia que hace que me preocupe por la vida, por la muerte, da lo mismo, no me preocupo nada. Pero hay un problema. Los primeros científicos de la ciencia moderna aceptaban la uniformidad de las cosas de la naturaleza. Recuerden, eran ciencia natural y no naturalista. ¿Se acuerdan? Era ciencia natural y no naturalista. Pero en lo que no creían era en la uniformidad de las cosas naturales dentro de un sistema cerrado. O sea, poco a poco comenzaron a decir la verdad bíblica
no nos alcanza. No basta. No sirve. De no alcanzar a no servir hay una gran distancia. Pero eso fue paulatinamente. No alcanza, no sirve. No sé, no la creo. No la utilizo. No es tema. Fíjense la libertad autónoma. Lo moderna ciencia moderna, al insistir en una fusión, en una unidad, en tratar de las cosas de abajo, naturales, llevarla al compartimiento de arriba de lo celestial, al insistir en esta fusión, una unidad total entre lo inferior y lo superior, lo que consiguen es hacer desaparecer totalmente lo de arriba. Ya no existe lo de arriba, ya no hay nada arriba. Este es el tiempo de Nietzsche, cuando dice, Dios está muerto, Dios no existe, Dios no sirve, Dios no está, ya no se encuentra. Mírenlo, búsquenlo, ¿a dónde lo encuentran? La de abajo se comió a la de arriba y eliminó esta línea. Ya no hay lo celestial. Por lo tanto, ya no hay Dios, no hay libertad. Todo comienza y todo termina en la máquina. Aquí podríamos poner, si el pastor Adrián me lo permitiera, podríamos poner Pink Floyd y poner The Wall. ¿Ah? Y quería, pero perfecta la clase. Porque eso es un sistema. Un sistema. Todo es un sistema. Fíjense, miren la imagen. Hoy yo le iba a dar un tiempo de receso porque iba a estar cabezón a la clase, pero ya no alcancé. Perdón. Fíjense, todo empieza y termina con el ser humano. Ya no hay Dios, ya no hay libertad, ya no hay amor, ya no hay significado, ya no hay moral, ya no hay hombre. ¿Qué es lo que hay? Hay naturaleza, hay física, hay ciencias sociales, hay psicología, hay determinismo. Ese es el mundo de hoy en día. Ese es el mundo que conocemos hoy. Y ahora entendemos por qué llegamos a vivir como vivimos. Fíjense. Una consulta. Dale, José Patricio, dale. Tratando de conectar esto de la forma práctica, parte en el hombre, muere en el hombre, es porque se ha centrado todo mucho en las emociones. A ver, ¿cómo poder decirlo bien? O de alguna manera, como una especie de ganado, nos han llevado a ese ruedo, ¿no? Donde todo sea lo que yo siento, lo que yo quiero. Y entonces ese rasgo de vivir en función total de lo que son tus emociones es un rasgo, eso quería decir, es un rasgo funcional a esto de... Sí, sí, y fíjate que te lo voy a ejemplificar con cosas muy básicas, como por ejemplo, mira, vamos a ir al tiro. Mira esta imagen. Esta imagen es de Juliette, del Marqués de Sade. Marqués de Sade se podría decir que fue uno de los primeros escritores eróticos. ¿Ya? Y aquí miren lo que está diciendo Juliette. Soy una depravada. O como diría alguien por ahí, soy una rumbera. Soy una depravada. Dice, ¿es culpa mía si la naturaleza me ha dado gustos contrarios a los de todo el mundo? O sea, ¿a quién le está echando la culpa de sus decisiones? A la máquina, al sistema. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿O no? Ese es el pensamiento de esta época. No soy porque soy producto de una máquina. Soy producto de un sistema. O sea, se eliminó lo que habíamos dicho. El ser humano, a diferencia de toda la máquina, de toda la naturaleza, de todo el sistema, el ser humano sí podía decidir. Sí podía decidir si se levanta, no se levanta. Pero resulta que bajo los parámetros de hoy en día, incluso esas decisiones no son tuyas. Han sido predeterminadas o han sido influidas por la máquina. Por lo tanto, el hombre queda sin esperanza. No hay inicio, no hay fin. Todo inicia y termina conmigo. ¿Para qué me voy a esforzar si voy a terminar igual? ¿Para qué voy a ir a votar si van a gobernar los mismos de siempre? ¿Para qué voy a ir a trabajar? Si igual tengo que pagar, igual estoy con deuda. ¿Para qué me voy a casar? Si al final también me voy a separar.
¿Se dan cuenta que esas son verdades del día de hoy? Que son en base a esta verdad inconclusa. Porque todo afecta a la moral. Dice, si el hombre se haya determinado, entonces lo que sea, es correcto. Si todo en la vida no es más que mecanismos, y es todo lo que hay y nada más, entonces la moral en realidad no cuenta. Como dicen algunos sociólogos, es que la moral es una serie de reglas que ha inventado el ser humano para ser controlado. ¿Han escuchado eso alguna vez? Eso es. Esa es la dinámica de la filosofía de este siglo. Una manipulación. Miren, y no solamente se da en la filosofía. En el psicoanálisis, Freud empezó a decir, oye, si todo tiene que ver con el sexo. Todas tus decisiones no son tuyas, tienen que ver con el sexo, tienen que ver con cómo te criaron en la primera infancia, tienen que ver con qué tipo de relación tuviste con tu madre y con tu padre. O sea, todas tus decisiones no son tus decisiones, fueron decisiones de otros. Son efectos de otros que tomaron decisiones. Fíjense, en la economía, Marx dice, la economía no se maneja sola, la economía ha sido una eterna lucha de clases. Un eterno juego de la oferta y la demanda que oprime a los pueblos y oprime a los trabajadores. O sea, al ser humano lo desliga de su responsabilidad en cuanto a la economía y dice, la única forma de liberarse de esto es en la lucha armada, es el gobierno del proletariado. Fíjense en lo social, también Hobbes, exactamente lo mismo. La sociedad funciona como un mecanismo, todo es reproducción social. La escuela es una reproducción social, lo hace Skinner. Skinner en la educación lo que enseña es que los niños pueden ser controlados por un timbre, por un inspector al final del pasillo, por una forma de enseñanza. Todo está controlado por alguien. En la biología, Darwin dice que nosotros somos producto de una evolución de especies y que estamos determinados. ¿Se dan cuenta cómo este pensamiento empieza a infectar? Porque si fuera positivo yo diría empieza a abarcar, pero empieza a infectar todas las áreas del conocimiento humano. Todas las áreas. Y Kant y Hegel nuevamente aparecen. Kant argumenta que la experiencia, los valores, el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido subsumidos por la razón pura. Y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. O sea, no hay razón sin experiencia. El centro no es el objeto, sino el sujeto. Y más concretamente, la forma que tiene el sujeto de conocer. Hegel, yo lo voy a explicar de inmediato, arguyó que durante miles de años se habían hecho arduos esfuerzos para encontrar una respuesta sobre la base de la antítesis. Pero estos esfuerzos no habían conducido a nada. Y cambia las reglas del juego. Resulta que estos nos dicen lo siguiente. Para toda verdad, y quizá ustedes lo habrán escuchado alguna vez, para toda verdad hay una tesis. ¿Ya? Una hipótesis, ¿ya? Una tesis. Esa es la tesis 1. Pero la tesis 1 en algún momento se va a encontrar con la antítesis. Aquella que no corrobora lo que dice la tesis. Y dice que tesis más antítesis es igual a síntesis. O sea que cuando esto que afirmaba algo se encuentra con lo que lo niega, al relacionarse, forman algo nuevo, una síntesis. Ese era el pensamiento que dominaba hasta esa época. Hay un pensamiento, hay una teoría, hay otra teoría que no la aprueba, entonces crean un nuevo conocimiento. Y así funcionaba la ciencia. Conocimiento A, surgía el conocimiento B, se veía si el conocimiento A, B podía formar el AB, o simplemente se elimina el A y pasa a ser solamente el conocimiento B. Síntesis. Pero aquí nos están diciendo otra cosa. Esto ya no sirve. ¿Por qué? Por la metodología. Y aquí les voy a explicar esto. Hay una nueva teoría, un nuevo mundo. Hegel cambió las reglas del juego en 2 esferas. Se basó en la epistemología, la teoría del conocimiento, los límites y la validez. Y en la metodología,
método mediante el cual nos enfrentamos con el problema de la verdad y el conocimiento. ¿Qué significa esto? Fíjense, para hacerlo en un idioma súper simple. La razón por la que los padres, tesis, no entienden a sus hijos, antítesis, es porque los hijos no piensan dentro del mismo marco ideológico en que pensaban sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Lo que piensan los papás no es falso. Lo que piensan los hijos no es falso. Solamente que piensan desde dos realidades distintas. ¿Se entiende? El A y el B no es que uno sea correcto y el otro sea incorrecto. Ambos son correctos. Pero lo están haciendo desde una epistemología distinta. ¿Se entiende? ¿Por ahí un poquito mejor? Sí. José Patricio, ¿entiendes? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Roberto Gervasio, ahí ustedes me hacen, Evelyn. Entonces, no es que el conocimiento en algún momento se encuentre falso. Todo conocimiento es verdadero. Solamente que se hizo con una metodología distinta y desde una epistemología distinta. De esta forma le damos chipe libre al conocimiento y como si fuera un meme, yo le hago así al escritorio. ¡Ah! Todo sirve ahora entonces. Lo que falló no fue el encontrar la verdad. Lo que falló fue la metodología, pero lo que yo estoy diciendo es verdadero. Solamente que tengo que encontrar la metodología correcta para explicártelo. O sea, aunque la ciencia sea encontrada falsa, la ciencia puede seguir siendo verdadera porque dice, bueno, cambio la metodología, llega a esta verdad. Entonces no puede ser reprobada, pero sigue siendo una verdad inconclusa. De esta forma surge el relativismo. La verdad, en tanto que es verdad, ha desaparecido. Ya no existe la verdad. Y la síntesis con su relativismo domina todos los campos. Tú eres verdad hasta que se compruebe que no lo eres. O sea, cualquier verdad no es verdad. Lo que dijo el video al inicio de la clase. El llegar a la verdad es imposible. Qué terrible. ¿En qué nos deja? Me sonó como a tropezar con la piedra 1500 millones de veces. Eso, es eso, pero sentirse bien. Porque no es culpa tuya. No es culpa tuya, es culpa de la piedra. ¿Entiendes? Entonces, de esa forma ponemos al hombre en un pedestal, al ser humano, ya que está Evelyn con nosotros, no nos pongamos machistas, al ser humano en un pedestal, y el ser humano no se equivoca. El que se equivocó fue la piedra. O fue porque no logré ver la piedra. Pero aún así no es problema mío. Es cuático, es muy fuerte. Porque en sí vivimos en verdades que no existen, en ilusiones. Es como, no sé si ¿Puedo hacer alguien... una pregunta? Sí, dale. La paz, ¿cómo desnuda esto? ¡Qué buena pregunta! La paz. A ver, ¿en qué sentido la paz? ¿La paz mundial o la paz interior? No, la mundial no tengo rango de acción. No, yo no puedo hacer nada en eso. Bueno, sí. Las mi universo pueden hacer mucho con respecto a eso. Pero mira, la paz interior, en ese sentido, no existe. Y eso es lo que es el mundo en que nos toca vivir. Hoy día la paz interior, para el mundo, no para el cristiano, no existe. Porque no puede encontrar la verdad. No puede encontrar la esencia. No puede encontrar la explicación de las cosas. No le encuentra sentido a la vida. Por lo tanto, lo que le queda al ser humano es la desesperación. Eso le queda al ser humano, la desesperación. Como dice ahí, sí, como dice ahí Morpheus, todo es relativo, surge el monstruo del relativismo, ¿cierto? La verdad, en tanto que es verdad, desaparece. Y el relativismo domina todos los campos del saber. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fíjense, díganme que no tiene un sentido lógico el cómo se fue pudriendo, por así decirle, la verdad.
Tiene un sentido lógico, como de abajo, el compartimiento de abajo poco a poco se fue comiendo el compartimiento de arriba, poniendo, ahora ya no a la gracia, ya no a lo celestial, es aquello que era de Dios arriba, sino que poniendo cosas naturales arriba. Y como ponemos cosas naturales arriba, como la libertad sin Dios, porque la naturalidad, lo que le corresponde a la libertad es estar abajo y que arriba esté Dios, porque la libertad en Dios es posible, la libertad se vuelve algo desgraciado. Literalmente, desgraciado, sin gracia. Entonces, me deja en la desesperación. ¿Dónde encuentro ayuda? Auxilio. Necesito una ayuda. Pregunta, Roberto. No, es que es terrible el mundo que vivimos, porque en base a todo esto lo único que, bueno, yo también lo relaciono con el Principado de las Tinieblas ahí, que han hecho una buena pega, porque han Excelente. dejado a Dios de lado, o sea, eliminando a Dios, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, y ahí se genera todo lo otro, ¿cierto? Lo que estamos viendo ahora. Porque también me parece que el postmodernismo tiene que ver con que no hay dogma, no es, Exacto. es todo relativo, Todo relativo. y al último no hay Dios. Como Dios es absoluto, entonces sacamos a Dios de la ecuación y nosotros vemos cómo está nuestra sociedad hoy en día. Terrible. Y incluso lo vamos a ver en las clases siguientes, pero yo se los dejo ahí como tips. ¿Será que existen iglesias que levantan esta verdad? Esta verdad de que nada importa, de que todo es válido. Claro. Sí, sí hay cosas que se ha escuchado. Fíjense en eso, que lo vamos a llevar más adelante, un cristianismo sin bandera. Porque en Claro. realidad no levanta ninguna bandera de verdad a la sociedad, sino que todo es Cristo. Sí. Y Pero al sabes que por final no hay eso, ninguna corrección, no hay ninguna, igual, no hay ninguna directriz para nuestra vida. Dime, Roberto. sin ser, ¿cómo se llama? Eh, adulador, ¿Mm? pero al escuchar usted, cuando he escuchado al pastor Adrián igual, usted habla en una verdad, y esa verdad está basada en la escritura. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque, o sea, lucharon tanto los hombres, o sea, por los mismos apóstoles, después cuando vinieron los apologistas, que algunos se equivocaron, otros no, algunas Sí, cosas, pero fueron hombres usados, igual Pablo, ¿cierto? Que fue una persona relevante, para que se guardaran estos principios para nosotros, para las generaciones que vendrían. Entonces, claro. por eso es tan importante que se hablen estas cosas de esta forma, porque es nuestra fe la que tiene que ser guardada para nuestros hijos y para lo que viene más adelante. Exacto. Y yo te lo agradezco. Hacemos humildemente nuestro aporte, pero esa es la idea. Hoy día hay un mensaje que es necesario, porque yo lo entiendo así, y ese es el propósito de esta clase. El entender que el mensaje de la Biblia, el mensaje de la fe, hoy día más que nunca es necesario para el mundo, porque el mundo se encuentra en la desesperación. Y ese va a ser el motivo de la próxima clase. Vamos a ver la desesperación del mundo en todos los ámbitos de la vida. ¿Ya? Y por eso yo les voy a dejar una pequeña tarea. Pero una tarea muy simple. No se asusten, porque no tienen que leer nada. ¿Cuál va a ser la tarea? Busquen y escriban al menos 5. Busquen y escriban al menos 5 verdades. Busquen y escriban al menos 5 verdades que hoy día ya no son tan verdad. Por ejemplo, pueden ser verdades que cuando tú eras chico esto era verdad, esto era así, y es obvio que es así, pero hoy día ya no es tan verdad. Hoy día es relativo. 5. Oh, en- me da mucha pena que este tema realmente me ha sacudido. Por ejemplo, eh, el ataque a la verdad de Dios ha sido brutal, en donde no solamente han ido contra nuestra fe, sino que hoy día están yendo contra la familia.
que creo que ahí hay una verdad que se está licuando poco a poco, porque minando la autoridad del padre o de la madre para poder dar formación a sus hijos, por ejemplo. El concepto familia, el concepto de educación también está siendo tergiversado de una manera... Hay muchos, José Patricio. Así Sí, que pero yo te es una pido que demolición. yo te pido que no nos spoilees más y que las guardes para que las anotes en tus 5, ¿ya? Pero la idea es esa, que la próxima clase podamos revisar estas 5 verdades que cuando quizá ustedes eran más pequeños eran verdades y eran 100% verdades. Para todo era así y hoy día ya no es tan verdad, es relativo. Y eso lo que quiero que nos demos cuenta es que esto, por más que ha sido cientos de años desde el relativismo ahora, estamos hablando de 1700, 1800 ahora, hay verdades que incluso en el corto tiempo han cambiado mucho. Estamos hablando de 30, 40, 50 años. Imagínense cuando vivan sus hijos o sus nietos. ¿Cuántas verdades que hoy día siguen siendo verdad? Ya no van a ser verdad. Por eso es importante el estudio de la verdad total. Ah, ¿cómo terminé, Pastor Adrián? Ah, ahí se la dejo. Ah, y boto el micrófono y ¡pa! Excelente, buenísimo. Buenísimo. Y terminé a las 10 en punto, ¿ah? Sí. Mira ahí. Genial, genial. Estamos. ¿Con Ahora qué se sí. quedan de la clase de hoy? Ya. Si pueden mencionar algo en un minuto. Cuando hablamos de, bueno, como un resumen de todo lo que conversamos, yo, delante cuando hablaba, yo me quedé con algo que al final el monstruo del relativismo, ¿ya? Es la ciencia del porqué, porque al final el porqué te levanta a creer en todo, te alimenta a creer y aumentar tus dudas sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el monstruo del relativismo y con la ciencia del porqué, porque muchas veces por el querer aprender nos desviamos y nosotros mismos somos causantes de este gran problema que tenemos hoy en día. Entonces, la ciencia del porqué te aleja de la fe, te aleja de lo celestial, te aleja de lo divino, porque intentamos buscar explicaciones y más bien, usted mismo dijo delante, o sea, nosotros los cristianos creemos por fe, o sea, estamos 100% seguros de que Dios existe, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es un Dios vivo. Entonces, cuando alimentamos la ciencia del por qué, empezamos a caer en esto, ¿ya? Así que yo me quedo más o menos con eso, dentro de resumiendo todo. Qué genial, Gervasio. Qué bueno, qué rico. Y recuerda, el problema no es el conocimiento, el problema es el conocimiento incompleto. Por eso este ramo se llama la verdad total. Porque el conocimiento en sí, todo conocimiento nos lleva a Dios. El problema es que el conocimiento incompleto nos ha desviado de Dios. Wow. Genial, genial, genial. ¿Quién más? Yo me encantó esta perspectiva de cómo en el plazo corto, porque no sé, pues, 1000 al 2000 son 1000 años, no ha sido tanto tampoco, un milenio es poco, es corto, ¿no? Cómo el hombre nos hemos destruido cambiando la verdad de Dios por la misma del hombre, y lo que hemos hecho al final construyendo la verdad del hombre es meternos en un paquete cerrado que no tiene esperanza, que no tiene paz, que no tiene, es decir, luz, es oscuro, es oscurísimo. Entonces me ha encantado cómo fue prosperando y profundizando el momento actual, y la lógica que va mostrando estos diferentes puntos y que nos han llevado ya ahora, ya como que de verdad me cuesta creer que
cuánto más allá podríamos llegar. De verdad, creo que ya, porque más relativo ya todo no puede ser, ¿no? Entonces, está todo como tan, desde el punto de vista oscuro, está todo muy bien hilvanado. Han Bien desplegado hecha la todo pega. esto. Bien hecha la pega, bien hecha la pega. Aborto, LGBT, está todo, está todo. Está Estáis metido. spoileando todo, ¿eh? La estáis tirando toda. No, es que, mire, lo que ha hablado me ha reventado tanto mi mente que me tiene a mil, ¿no? Pero veo su corbata y se me pasa, no se preocupe. Bueno. Ese era el propósito. No, pero le agradezco mucho, sinceramente, los doctos del viaje que nos ha contado hoy día, en esa simpleza que sin ella cuesta captarla, la verdad. Sí. Es Sí, difícil. y me ha golpeado profundamente. Qué bueno. Me alegro, José Patricio. Así que agradezco al Señor por ello. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Les parece si oramos un minuto? Evelyn, ¿quieres orar? La fémina del grupo. Claro, por supuesto. Está bien. Dale nomás, Evelyn. Ya. Bueno, igual quería decir algo, que al final todo esto que hemos visto hoy día es como resumiendo que, bueno, que no pertenecemos acá y que esto cada vez está quedando más claro que nunca y que quien gobierna este mundo no es Dios. Entonces, por lo mismo, o sea, todo este avance del maligno y de todo lo que vemos día a día, pucha, se ve y que al final queda más que claro que es quien gobierna el mundo de hoy. Eso. Mira, y el Roberto te aporta, dice, ¿por qué no tenía lucha contra sangre y carne? Bien ahí. Así es. Qué bueno. Me alegro, chiquillos, de sus conclusiones. Son muy bacanes. Yo no pensé que podía enseñar tanto. Pero enseñaron, aprendieron más allá de lo que quería enseñar, así que impecable. Excelente. Gracias. Ya. Muy bien. Evelyn, Ya. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has hecho aprender el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por el profe, por el corazón dispuesto para enseñarnos, por cada uno de los que estamos en este curso, por los que van viajando, por los que aún no han llegado a su casa, Señor. Te pido que tengan un buen viaje y que tú seas con cada uno de nosotros, Dios, en todo momento, Padre. Y te pido, Dios, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a todo lo que estamos aprendiendo cada día lunes, Señor, para ser cada vez más como tú quieres que seamos, Señor. Padre, gracias de todo corazón te doy, Señor, por lo que has encarnado en mí, Dios, principalmente, porque creo que de verdad siento que me costaba mucho y te doy muchas gracias, Dios, por lo bueno que has sido conmigo, Dios, particularmente. Por eso te doy gracias y gracias por cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias. Qué linda oración. Me alegro también por ti, Evelyn. Gracias. genial, Giselle. genial. Ya pues, querido.